Siempre es importante contactar con colegas. Los médicos, señores, tienen la facultad de orientar, de arrojar luz, de tranquilizar a los pacientes. La verdad es que esta carrera es un sacerdocio. Hay algunas profesiones, algunas especialidades que todavía son más puntuales. Si los médicos jóvenes se están en este momento dedicando a este tipo de nuevas patologías o de patologías no visualizadas hasta ahora, qué bueno. La doctora Ondina Espinal es una joven doctora muy capacitada. La fuimos a buscar, señores, al Cibao porque queríamos hablar de este tema, mieloma múltiple. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Taina, por la invitación. De verdad, te lo agradezco porque yo soy amante del mieloma. O sea, los hematólogos en República Dominicana no es como en otros países que hacen o oncología o benignos. Nosotros hacemos todo, pero yo así soy amante del mieloma múltiple y te agradezco muchísimo esta invitación porque esta es una enfermedad que necesitamos visualizar. Completamente, estoy de acuerdo. ¿Qué es el mieloma múltiple, doctora? Para todo el que no esté viendo que no tiene nada que ver con medicina, empiece a edificarse. Ya, es un trastorno clonal de la médula ósea en que se producen unas células de la sangre que se llaman plasmocitos. Estos plasmocitos son derivados de los linfocitos B y son los que presentan inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes con mieloma? Que tienen una inmunoglobulina monoclonal. Los pacientes normales, estos linfocitos producen dos inmunoglobulinas o tres o cuatro, vamos, son cuatro, pero en los pacientes con mieloma múltiple se produce una sola, no a demanda, sino de manera monoclonal. Esto produce daño a nivel del hueso, a nivel del riñón, presentando a los pacientes la tríada clásica que conocemos, ¿verdad? De anemia, dolor óseo e insuficiencia renal. ¿A qué edad es más común ver el mieloma múltiple? Personas que nos estén viendo, que digan, mira, pero a mí me duelen mucho los huesos, yo tengo anemia, ¿a qué médico voy? Esta es una edad, bueno, no, a mí no me voy a mortificar. La vi a la doctora Espinal en el programa ahí entonces con Taina Gotrón, pero yo no tengo esa edad para eso. Edades más frecuentes de esta Dicen patología. los libros, Taina, que cerca de 65 años es como la edad promedio, pero nosotros tenemos pacientes con mieloma jóvenes, tenemos pacientes con mieloma hasta con 40 años, Wow. aunque no es la edad más común, pero sí se está viendo cada día en gente más joven. En gente más joven y además las expectativas de vida han aumentado y hace tal vez unas décadas, a los 65 años, mucha gente ya estaba firmando con los cachorros, no estaba vivo o estaban ya quizás deteriorados y decían, "Ah, no, miren, se murió de vejez", pero ahora estamos hablando que 65 años ya no se le puede decir que es un adulto mayor, es un adulto. Es un Estamos viendo adulto. que la gente, bueno, llega hasta los 80, hasta los 90. Entonces, ¿tendrá eso que ver que se hagan más diagnósticos de mieloma múltiple ahora, doctora? Sí, yo pienso que sí, más tiene que ver la capacidad, o sea, el hecho de los médicos especialistas, pues hoy en día hay mejores diagnósticos, hay diagnósticos más precisos y eso ha contribuido, yo entiendo, a que hayan más pacientes con enfermedades, que se hagan mejores diagnósticos, mejores tratamientos y que la expectativa de vida aumente. Entonces, comienza el mieloma, es más común a partir de los 65 años con una media en 76 más o menos. Entonces es una enfermedad de gente mayor. Y la gente mayor, como tú sabes, Taina, pues tiene las comorbilidades que trae de base que hace un poquito más difícil el tratamiento. Pero nosotros los hematólogos, que somos un poquito más viejitos, pues hemos tenido la dicha de ver la evolución del mieloma. Desde solo tener en el mercado Melphalan, hasta luego el advenimiento del Velcade, los inhibidores de proteosomas, luego tenemos el advenimiento de estas drogas nuevas como los anticuerpos anti-CD38 como el daratumumab, que ha cambiado la vida de los pacientes con mieloma múltiple y hasta los biespecíficos que ya tenemos aquí en el país. Entonces, sí hay opción de tratamiento hoy en día para los pacientes con mieloma múltiple. Los hematólogos no son especialistas que el paciente habitual va a ver.
salvo que sea pacientes que tienen alguna patología que tenga que ver con, que involucre la sangre, o anemia severa o anemia plástica, o un paciente que te diga que, mira, yo tengo déficit de este factor, etcétera. Generalmente la gente no camina por sus propios pies a donde el hematólogo. El hematólogo es un especialista que generalmente el paciente es referido de otro médico. En este caso, que estamos tratando de que se visualice el mieloma múltiple, todos aquellos que tengan un adulto mayor en su casa, debieran darse la oportunidad de pedir una cita donde un hematólogo y hacerle una evaluación a su pariente, doctora, y de ahí para allá caminamos. Bueno, tengo mi mamá, tengo mi abuelita, tengo mi tío, ya vive en mi casa, vive conmigo, o vive sola porque papá se murió, pero la estamos monitoreando, tiene 78, tiene 79, bueno, no, es osteoporosis, la mayoría de las mujeres después que tienen cierta edad tienen osteoporosis. Deberíamos darle oportunidad a que hagan una primera cita donde el hematólogo y que abran su expediente, Yo entiendo que no. O sea, yo ¿no? entiendo que debe ser visto por su geriatra o por el internista y con una prueba muy fácil, muy simple, baratísima, que es una electroforesis de proteína, podemos ver si ese paciente tiene alteración en las inmunoglobulinas y además si tuviera la sintomatología, ese pacientito mayor que te llega con dolor óseo, que te llega con anemia, que te llega alterando la función renal, es un paciente que tú debes de pensar en el mieloma múltiple. Pero yo entiendo que no todo el paciente mayor debe tener una evaluación con hematología. Si no, pero sí con su internista o con su geriatra. Claro, con su geriatra, con su Exacto, médico de cabecera y en el exacto. momento que el paciente tenga sintomatología, una electroforesis de proteína nos va a dar una información importantísima para canalizar ese paciente hacia mieloma múltiple. Vamos a hablar ahora de estos pacientes que tienen una anemia. De repente te comienzan a debutar con una anemia. Mira, mamá, no es que ella coma una gran cantidad, pero ella come, se alimenta bien, le tenemos una persona y sin embargo sigue manteniendo una anemia. Le hemos tratado de dar, de suplir para resolver este problema y continúa con anemia. Estos pacientes, los familiares sí deben decirle por lo menos a su especialista: mire, me gustaría que usted pusiera atención porque vio un programa. Me gusta eso, doctora, porque nosotros tenemos 18 años en el aire y aparte del ejercicio profesional, me he encontrado con muchísima gente que me dice: mira, yo me pude diagnosticar un cáncer de mama, yo le diagnostiqué a mi papá un cáncer de próstata, yo logré hacer esto, en salud mental, porque lo vi en tu programa. Entonces ya la gente no se queda tranquila, la gente googlea y busca. Entonces, por lo menos sí, hacerle ver al médico de su madre, de su padre, de su familiar mayor: doctor, ¿habría alguna posibilidad de tener que investigar mieloma múltiple, aunque sea para que el médico los tranquilice? Sí, yo entiendo que el paciente que tiene anemia sí es un paciente que puede valorar el hematólogo. Y fíjate, Taina, es una cosa tan importante lo que tú has dicho, que bueno, el año pasado hicimos una tesis con los residentes del hospital. ¿Cuánto dura un paciente normal en llegar al hematólogo? Y de verdad, eso fue impactante porque lo hicimos con los pacientes de mieloma múltiple y el tiempo que el paciente dura para llegar a un hematólogo desde que tiene dolor óseo o una sintomatología son 11 meses. Qué pena Y tan grande. normalmente ese paciente pasa de 2 a 6 médicos antes de llegar al hematólogo. O sea, lo ve su médico de base, que puede ser su internista, y en las mujeres es muy común que el médico de base sea el ginecólogo, Psicólogo, increíble. así mismo es. Y claro. Y luego llegan a la emergencia con dolor, lo mandan a ortopedia, lo mandan a neurocirugía, Los mandan a el fisiatría. neumólogo lo manda a fisiatría y los pacientes van evolucionando. Y en la tesis que hicimos el año pasado de las residentes de hematología que se graduaron, pues el tiempo que duraba el paciente para llegar al hematólogo, 11 meses Wow. con un contacto de 4 médicos como promedio, de 2 a 6 médicos. No que no haya visto ningún médico, sino buscando la manera de recuperar su salud. Eh,
¿En qué incide el diagnóstico temprano en el mieloma múltiple versus esto que usted dice del paciente que comienza a gravitar, que pasaba mucho antes? Cuando me tocó mi formación, los cirujanos generales y los cirujanos oncólogos veíamos mama y diagnosticábamos patologías de cáncer de mama. Los ginecólogos estaban empezando a hacer pinino, como son las cosas de la vida. Y a veces, pues, en el ensayo-error se cometían errores. Ya yo creo que no queda un ginecólogo que no tenga realmente un buen manejo de hacer un diagnóstico temprano de un cáncer de mama. Pero esto es un tiempo que pasó. En este caso, específicamente, doctora, la detección temprana o el diagnóstico certero en un momento determinado versus estos pacientes que gravitan durante meses antes de lograr llegar para iniciar entonces a ser estudiado, ¿hay alguna diferencia importante? Yo entiendo que sí, y yo entiendo que tú estás haciendo la primera diferencia, o sea, hay que visualizar la enfermedad, hay que hacer que los médicos que entran en contacto con los con los pacientes, el primer contacto, piensen en mieloma. Nosotros estamos trabajando con educación, con los médicos emergenciólogos, porque hay muchos pacientes que llegan a la emergencia con dolor, le ponen un analgésico, lo mandan para la casa y los mandan a ortopedia. Estamos trabajando con medicina interna también para que pensemos en mieloma. Estamos trabajando con los neurocirujanos, con los ortopedistas, para visualizar un poco la enfermedad. Lo que pasa es que fíjate que mieloma es una enfermedad rara, es el 1% de todos los cánceres, entonces no es algo tan común, pero sí tenemos que visualizarlo y tenemos que eh, estar seguro que los médicos que entran en contacto con ese paciente que tiene dolor, 70% de los pacientes tiene dolor. Esos médicos que manejan dolor, sobre todo dolor óseo, esos médicos piensan en mieloma. Y estamos trabajando con las residencias en conjunto con los laboratorios Janssen que ahora Johnson Johnson, nos han apoyado bastante en visualizar la enfermedad, en visualizar el mieloma, en hacer que el médico que ve un paciente con dolor piense en el mieloma múltiple. Excelente. Una pequeña pausa, doctora. Regresamos enseguida. De acuerdo. Hablamos con la doctora Ondina Espinal. La doctora Espinal es hematóloga y estamos hablando de mieloma múltiple, una enfermedad que no es muy conocida, que no es muy pensada en ella, en el caso específico de los colegas médicos, y que estamos en el momento de visualizarla, de desvestirla, de hacerla presente en todos nosotros, primero colegas y también en los familiares de pacientes, principalmente de pacientes adultos. Hay que siempre pensar. Yo tenía un profesor, me tocó una vez, doctora, hacer un diagnóstico de hidrofobia, de rabia. Yo estaba en la residencia de cirugía, en el primer año de residente de cirugía, en el segundo año, y yo recibí la paciente, y yo le puse hidrofobia. Cuando presenté los pacientes el otro día, me cayeron encima. ¿Pero por qué usted puso hidrofobia? Entonces yo respondí con algo que nadie me pudo rebatir. Yo dije, porque mi profesor de infectología me había dicho que la única manera que uno aprende a diagnosticar hidrofobia es pensando en hidrofobia y pensando mínimo en descartar hidrofobia. Y realmente era así, fue muy penoso, fue un bebé que lo había mordido una rata en el campo y no se sabía, había viajado desde el interior para acá, muchísimos médicos hasta que llegó a la emergencia de la IBAR y a mí me tocó manejarlo. Entonces, aquí estamos, como usted dice, aquí hay que pensar en todos los pacientes que tengan, que estén dentro del rango, pensarlo, por lo menos colocarnos nosotros como una manera de descartar. Ya después dicen, no, 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 yo pensé en mieloma múltiple y lo descarté. El manejo. Usted ha hablado de muchos medicamentos. Nosotros tuvimos una persona muy cercana a nuestra familia que hizo
un mieloma múltiple en los últimos 2 años de vida, tuvimos la suerte de que nos pudimos juntar como familia y pudimos darle el tratamiento más avanzado. Era prácticamente incosteable en el tiempo. Sin embargo, nosotros logramos introducirnos en portales en la India, donde había medicamentos no genéricos ni no, sino medicamentos certificados, los mismos medicamentos que luego ingresaban a Estados Unidos, y logramos entrar a ese portal y compramos los medicamentos directamente. Luego los donamos, luego que ya no estaba con nosotros la persona que para nosotros fue muy importante. Y dentro de todo, eh, de lo que había, muchos médicos alrededor, familiares, la paciente solamente hizo cuadro de dolor en los últimos 2 días, prácticamente día y medio. Y teniendo una especialista del dolor al lado, ella misma se asombró porque la receta que había dado para una semana, una persona con el umbral del dolor extremadamente alto, lo consumió en ese día y medio. Y al final decía que sentía que se le estaban rompiendo todas las piernas, las extremidades y todo. En este momento, doctora, ¿cómo es el manejo de estos pacientes y cuándo presentan cuadros de dolor? ¿Qué hacen primero? La anemia, el dolor, todo concomitantemente, la pérdida de la fuerza, que generalmente usted dice, muy penoso, yo no sé cuándo vamos a tener estadística en nuestro país, porque yo soy mayor que usted, y sin embargo desde la época mía hablamos de que no tenemos estadística, cuando vamos a congresos internacionales, tenemos que hacer acopio de estadísticas foráneas, de llamar a los colegas, fulano, mira, yo voy a presentar esto hace dentro de 3 meses, dime. Espero que dentro de algún día no muy lejano podamos tener estadísticas, récord único de pacientes, que es la mejor manera de poder hacer estadísticas confiables. Pero dentro de su casuística y de toda la sociedad, eh, ¿qué han visto? ¿Qué se presenta primero? O si se presenta todo junto, y el manejo, por favor. Yo entiendo que el signo cardinal del paciente con mieloma múltiple es dolor. O sea, el paciente lo que más se queja es dolor, porque la anemia, Taina, tú sabes que es de instauración lenta y el paciente se va acostumbrando a Se tener va anemia. cronificando el paciente con Bueno, anemia. se siente cansadito, ya Sí. no está tan activo, pero lo soporta. Pero el 70% de los pacientes, más del 70% de los pacientes, el signo porque el paciente va al médico es dolor. Entonces, el primer sitio de contacto es ortopedia, son los traumatólogos, son los neurocirujanos, son como el primer signo de contacto y los emergenciólogos, porque ese paciente va mucho a la emergencia con un dolor que, como tú explicabas, es un dolor que no cede porque es un dolor de cáncer. Entonces, en muchos hay o aplastamiento o un dañoso importante y ya cuando la enfermedad está avanzada, que lastimosamente nosotros tenemos la gran cantidad de diagnósticos en un estadio 3 que es un estadio avanzado, ya que hay daño a órganos, que ya tienen otra sintomatología, pero lo que más común nosotros vemos y de lo que el paciente se queja es de dolor. Con respecto al tratamiento, que era la pregunta que me hacías, hoy en día nosotros aquí tenemos de todo. Y de verdad, nosotros los médicos más viejos que tenemos tiempo tratando mieloma, hemos visto evolucionar el mieloma. Lo hemos visto evolucionar desde solamente tener melfalán y prednisona hasta hoy en día tener inhibidores de proteosomas como el bortezomib, tener inmunomoduladores como la lenalidomida, tener anticuerpos anti-CD38 como el daratumumab, tener también biespecíficos. O sea, aquí hay de todo. El tema de nosotros es un tema de dinero y de cobertura, pero sí los pacientes se están tratando bastante bien y la expectativa de los pacientes con mieloma múltiple ha mejorado, ha mejorado. Qué Aunque bueno. sabemos que con cada línea de tratamiento que le ponemos al paciente perdemos 30%,
Lo ideal es utilizarlo primero, de primera intención, porque sabemos que es el momento en que el paciente va a tener la remisión más rápida, más profunda y más duradera. Entonces, sería como lo ideal utilizar tripletas o cuartetas en esos pacientes para garantizarle de inicio lo mejor. Hablamos de diagnóstico con electroforesis de proteínas. Ujú. Eh, Además de esto, la punción de médula ósea, ¿en qué beneficia a estos pacientes? ¿Se hace de rutina? ¿No se hace? Y si el estudio se hace en el país o hay que todavía enviarlo fuera. Y todos los anteriores, si fuera la pregunta del examen. Sí, se hace médula ósea, es el diagnóstico más importante porque es una infiltración a nivel de médula y nos va a decir la cantidad de infiltración que tiene el paciente. Entonces, sí, aquí ya tenemos, y en Santiago tenemos un laboratorio de los doctores Contreras Robledo que hacen citometría de flujo. Entonces, nosotros en esa parte vamos bien. Y también, Taina, lo mandamos a los Estados Unidos, algunos también. O sea que tenemos, como te dije, todas las anteriores. La médula ósea sigue siendo el diagnóstico más importante de los pacientes con mieloma múltiple, por lo menos de inicio. Ya luego que el paciente es tratado, no es la médula ósea el más importante, es la enfermedad mínima residual. Claro que sí. Entonces, pero sí de inicio lo más importante es la médula ósea. Hablamos de cobertura. Increíble que todavía estemos hablando de cobertura cuando ya todos los pacientes con cualquier tipo de patología, hasta con enfermedades raras, deberían tener cobertura, pero todavía hablamos de cobertura. ¿Cómo está en la mayoría de las ARS la protección, el que el paciente tenga protección en el caso de diagnóstico de mieloma múltiple? Desde el inicio, desde el diagnóstico, tiene cobertura siempre o todavía estamos luchando con algunas ARS? Hay pruebas que sí tienen cobertura, por ejemplo, la electroforesis, todo el panel metabólico, la biopsia básica tiene cobertura, pero por ejemplo, hay pruebas que no tienen cobertura, que solamente tendrían, pienso, los seguros que son muy De altos, alto, exacto, internacionales muy altos, que sería la inmunofijación y la beta 2 microglobulina, que es una prueba de pronóstico. exacto. Y la fijación es diagnóstica, pero la beta 2 micro pronóstico. Entonces, eso no tiene cobertura para el seguro. La citometría de flujo todavía completa no tiene cobertura para el seguro, Sí, pero no es algo tan costoso porque claro. se ha logrado eh, precios bastante buenos. O sea, un diagnóstico de un paciente con mieloma múltiple, una citometría tiene que estar costando entre $300 más o menos. $400, sí, algo así es cierto. O sea que es Que no es poco algo dentro de tan todo. costoso para la información que eso arroja, no es tan costoso. Exactamente, exacto. ¿Y el tratamiento? ¿Tiene El cobertura? tratamiento sí, tiene cobertura. Alabado sea Dios. Sí, lo Claro, malo, Taina, es que nuestro sistema de salud es cerrado. Entonces, llega un momento en algunos pacientes que el sistema se agota. No todos los medicamentos tienen cobertura, pero los básicos sí. Y de primera línea nos faltaría que tuviera cobertura un anti-CD38 para que nuestros pacientes estuvieran wow, genial. así es. Pero sí les cubre un inhibidor de proteosomas como el bortezomib, le cubre la lenalidomida, la dexametasona. Entonces podemos a esos pacientes de inicio ponerle un BRD que es un buen ciclo, pero nos faltaría como la cerecita del pastel, un anti-CD38 Wow, como el daratumumab. ojalá. Hablamos de manejo, tratamiento. ¿Tiene cura el mieloma múltiple, doctora? ¿Tiene sostenibilidad en el tiempo? ¿Impacto residual? Hablemos de esta parte. No, no tiene cura. A mí no me gusta decir esa palabra. Yo digo que el mieloma múltiple es una enfermedad de mucho movimiento. ¿Por qué no tiene cura? Porque sabemos que tiene una clona de células que persiste y esa clona muta y va creando resistencia a la droga y por eso es tan importante en la segunda línea de tratamiento intentar poner medicamentos que tengan un mecanismo de acción diferente para los pacientes con mieloma múltiple.
Y llega un momento en que se nos agotan los recursos que tenemos aquí y pensar también que nosotros no tenemos trasplante, o sea, nuestros pacientes de inicio pierden una línea de tratamiento. Bueno, lo dije muy mal, sí tenemos trasplante y de verdad yo admiro a la doctora Benzo que ha Sí, logrado mantener trasplante a pesar de de todas las todos los adversidades del pesares, eso mundo. es Sí. cierto. Ella sabe que la quiero y que la admiro un montón, Ya somos pero no dos. todo el mundo tiene acceso a trasplante. Entonces, en conclusión, si no está cubierto por la seguridad social, no tenemos acceso a trasplante. Porque, ¿qué pasa? Y me pasa a mí, y estoy seguro que le pasa a un montón de hematólogos, el paciente que tiene dinero para hacerse un trasplante, Taina, tú sabes que opta por irse a México, irse a Colombia, a los Estados A Unidos. Houston, Entonces, Texas, que tenemos el MD Anderson Cancer Center, MD que es lo Anderson, máximo. Yo he estado es, allá con pacientes míos. entonces, y opta con irse fuera. Y de verdad, ahora estamos un grupo de hematólogos trabajando junto con la doctora Denise Díaz, la nueva presidenta de la sociedad, eh, con un grupo de nosotros estamos trabajando en la realización del protocolo de trasplante con fines de que él sea aprobado por la Seguridad Social. Ya hay un antecedente bellísimo que es el trasplante de riñón y nosotros pretendemos que el trasplante de médula ósea también esté cubierto por la Seguridad Social. Y Ojalá. así estos pacientes van a tener una línea más de tratamiento. Wow. Una última pregunta, dos en una, para los pacientes que no tienen nada que ver con el área médica para que puedan entender. ¿Alguna manera de tener prevención del mieloma múltiple? Y por otro lado, ¿es una enfermedad que tiene algún componente hereditario, doctora? Estas dos cosas. Y muchas Sí. gracias por estar aquí. Qué bueno, gracias por la invitación. Te contesto esas dos preguntas. El mieloma múltiple no hay manera de prevenirlo. No se sabe por qué pasa que los genes se reordenan diferente, tus células mutan y se desarrolla el mieloma múltiple. No hay nada que tú me dijeras a mí, Ondina, me quiero beber una pastilla que bebo. No hay esa pastilla, no hay ese hábito saludable que tú puedas hacer que te garantice que no te va a dar mieloma múltiple. No existe. Y componente genético, fíjate que no está descrito en los libros que exista un componente genético real, pero yo tuve, en el hospital tuvimos dos primas con mieloma. Entonces, tuvimos una madre y un hijo también, pero son historias anecdóticas. No hay Casos un aislados. porque mi papá haya tenido mieloma múltiple Claro, también. No, claro, no, son anécdotas. No claro. sabemos por qué, a qué se exponen, que ese microambiente cambie. Y es algo que tú sabes, por ejemplo, con los pacientes con leucemia. O sea, somos tú y yo hermanas de padre y madre, vivimos en la misma casa, a mí me da leucemia, vamos a la misma escuela, comemos la misma comida, vivimos en la misma habitación y tú eres mi donante de médula. O sea, no se sabe por qué. Así mismo, Unos hacen mieloma y otros no, así mismo. pero no hay un componente hereditario implicado. Es anecdótico lo que nosotros tenemos en nuestra experiencia. En la literatura no te dice que porque tu padre o tu madre haya tenido mieloma, tú vas a tener mieloma. No. La manera de llegar a este diagnóstico es a través de los profesionales de la salud. Entonces, el mensaje final en este último minuto para nuestros colegas de cualquier especialidad, pero sobre todo, como usted dice, los que están en la línea de fuego, los emergenciólogos, los que hacen emergencia, los que ven pacientes que por un dolor le llegan y a todos los que de una u otra manera estén vinculados con lo que puede hacer un dolor. Y si te digo, voy a ir a tal médico porque me da mucho dolor. Por favor, el mensaje a esos colegas nuestros, desde los más jovencitos, doctora, hasta los más adultos que estén viendo pacientes. Y de veras, muchísimas gracias por estar aquí por primera vez. Muchísimas gracias por la invitación y te digo lo mismo que tú dijiste ahorita. O sea, tú no puedes diagnosticar lo que no piensas. Entonces, a todos los colegas médicos que se exponen a esos pacientes con dolor, que es 70% de los pacientes con mieloma tienen dolor, pensar en que ese paciente que te llega con dolor, ese paciente que te llega con anemia, con una insuficiencia renal, que es la tríada clásica de mieloma, ¿verdad? Una electroforesis de proteína.
Con solo eso, tú tienes una información importantísima. Yo les enseño a mis estudiantes que el pico de mieloma es así. O sea, la albúmina Ujú. y la gamma. Así es. Entonces, cuando ellos vean este pico en la electroforesis de proteína, ese paciente tiene un mieloma múltiple. Entonces, es pensar en la enfermedad para poder diagnosticarla. Una electroforesis, no tengo la menor idea de cuánto vale, pero no debe de costar ni siquiera 500 Creo que pesos. vale 350, trescientos Exacto, como sesenta 300, 350 pesos pesos. y aporta una información importantísima en los pacientes mayores que tienen anemia, en los pacientes mayores que tienen dolor óseo, en los pacientes mayores que tienen insuficiencia renal y en ese paciente mayor que se enferma mucho, que tiene un poquito de anemia y que tiene un poquito de dolor, todo poquito, que no hace mucho, pero como conglomerado sí, hay que pensar en mieloma múltiple. Y con una electroforesis de hemoglobina, pensar en la enfermedad es lo más importante. Con solo eso tenemos una información importantísima en el momento que ese paciente llega al hematólogo. Y entonces, la doctora Ondina Espinal, hemos tenido la suerte de tenerla. La tendremos aquí hablando de otras patologías hematológicas. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación, Taina. De verdad, yo soy así como amante de mieloma. Y de verdad te agradezco muchísimo que a través de tu programa nos permita visualizar, permita que otros médicos oigan, que los pacientes conozcan y que la palabra mieloma múltiple les suene, porque si ya te suena, piensas en ella. Y yo estoy segura que eso va a contribuir a que podamos hacer diagnósticos más tempranos, que nuestros pacientes lleguen en una fase más temprana de su enfermedad que va a permitir que tengan un mejor pronóstico. Mil gracias por la invitación. A usted, querida doctora. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.